Venus tiene temperaturas excepcionalmente altas, lo suficientemente calientes como para fundir el plomo. Es el planeta más caliente de nuestro sistema solar, con un entorno de alta presión y vientos superfuertes. Estos son 50 veces más rápidos que la rotación del planeta. Se están haciendo más fuertes con el tiempo y los científicos no saben por qué. Pero sí encontraron algo interesante en las nubes del planeta, un posible signo de materia biológica en descomposición. ¿Podría entonces haber vida? Bueno, no del todo, ya que Venus posee una atmósfera seca y ventosa y no tiene suficiente agua para que se desarrolle la vida. Los anillos alrededor de los planetas son más comunes de lo que pensamos. Los de Saturno son los más famosos y espectaculares. Están parcialmente formados por hielo de agua reflectante y brillante, y no se puede ver nada parecido en el resto del sistema solar. Júpiter, Urano y Neptuno también tienen anillos, y lo más probable es que estén formados por polvo y partículas rocosas. Y no solo los planetas, los astrónomos descubrieron que también había anillos alrededor de un asteroide. Hablando de eso, ¿por qué crees que la Tierra no tiene anillos? Los gigantes gaseosos los tienen, mientras que los rocosos no. Dos teorías explican cómo se forman los anillos. Podrían ser restos de la época de formación de los planetas, o podrían ser material sobrante de un impacto que destruyó una luna desconocida, o la gravedad rompió esta luna de su planeta madre. No está claro por qué solo los planetas gaseosos tienen anillos, que se hayan formado en la zona exterior de nuestro sistema solar, mientras que los planetas rocosos, solo en sus círculos interiores, puede ser una buena pista. Tal vez estos planetas rocosos interiores simplemente estaban mejor protegidos de los fuertes impactos que podrían haber formado anillos. Además, hay más lunas en el sistema solar exterior. Y ahí hay más anillos. Otra razón puede ser que los planetas más grandes tienen un mayor volumen, por lo que un sistema de anillos puede permanecer estable ahí. Algunas teorías incluso dicen que la Tierra solía tener un sistema de anillos. Hace mucho tiempo, nuestro planeta colisionó con un objeto del tamaño de Marte, lo que probablemente dio lugar a un denso anillo de partículas y escombros. Pero nuestra historia fue un poco diferente a la de los planetas exteriores, y esos anillos probablemente se combinaron y formaron la Luna. ¿Conocemos la forma del universo? Einstein tenía una teoría de la relatividad general. Decía que el universo podía tener una de estas tres formas: cerrada como una esfera, abierta como una montura, o plana como un trozo de papel. Su forma determina si es infinito o no y se expandirá para siempre, o si colapsará en algún momento. La forma del universo depende de su densidad y de su ritmo de expansión. Una de las mejores maneras de determinar su forma es usar algo llamado radiación de fondo de microondas, CMB por sus siglas en inglés. Es la reliquia del resplandor, algo que queda del Big Bang. Las ondas sonoras que se movían por el universo en sus primeras etapas produjeron variaciones espaciales bastante pequeñas en la temperatura de su tenue luz. Los resultados de los estudios mostraron que el universo probablemente se expande en todas las direcciones, lo que significa que es plano. ¿Cómo es que nuestro Sol es caliente mientras que la Luna es fría? El Sol emite calor porque su núcleo es extremadamente caliente. Ahí, la presión es muy alta y el hidrógeno se convierte en helio. Así es como el Sol crea la luz y el calor. La luz y el calor solares son suficientes para iluminar nuestros días en la Tierra, así como para mantener la vida aquí, aunque el Sol esté a unos 150 millones de kilómetros de nosotros. La Luna no se calienta porque no tiene atmósfera, por lo que no puede absorber la luz solar como nuestro planeta. Su superficie se calienta mucho durante el día, a unos 100 grados centígrados, pero como no hay atmósfera, la temperatura desciende extremadamente durante la noche, hasta menos 173 grados centígrados. El Sol es caliente, sin duda, pero el espacio que lo rodea es muy frío. El calor es la energía que los objetos almacenan en su interior. La temperatura es la forma de medir si algo está caliente o frío. Así que cuando transfieres calor a ciertos objetos, su temperatura sube. Si se lo quitas, esta baja. Puedes transferir calor de tres maneras diferentes: por convección, por conducción y por radiación. La convección funciona en los gases y los líquidos, y la conducción es para los sólidos. La temperatura solo afecta a la materia. El espacio no tiene suficientes partículas. Es casi un vacío completo, lo que significa que la transferencia de calor no es efectiva. La única forma de hacerlo es a través de la radiación. Cuando el calor procedente del Sol incide sobre un objeto en forma de radiación, los átomos que lo componen absorben energía. Esta mueve los átomos y hace que produzcan calor,
a lo largo de este proceso. En el espacio, la temperatura de los objetos se mantiene igual durante mucho tiempo. Los objetos fríos permanecen fríos y los calientes, calientes. Si colocas cualquier cosa fuera de la atmósfera terrestre y la expones a la luz solar directa, el Sol la calentará hasta unos 120 grados centígrados. Los objetos del espacio exterior que rodean nuestro planeta y no reciben la luz solar directamente están a 10 grados centígrados. La temperatura es así porque hay moléculas que se escapan de nuestra atmósfera, por lo que el Sol las calienta. Solíamos pensar que el agua era realmente escasa en el espacio, pero ahora sabemos que hay hielo de agua en todo el sistema solar. Para empezar, se suele encontrar agua en asteroides y cometas. También está en cráteres de Mercurio y la Luna, que están en sombras permanentes. En Marte se encuentra hielo en sus polos, bajo el polvo de la superficie y en la escarcha. Puede que no sea suficiente para albergar colonias humanas allá arriba, pero sigue siendo algo. Otros cuerpos de nuestro sistema solar también contienen hielo, como el planeta enano Ceres y una de las lunas de Saturno. Europa, una de las lunas de Júpiter, podría ser una de las candidatas más probables que conocemos para contener vida. Probablemente tenga un océano entero bajo su superficie helada y agrietada. Podría tener el doble de agua que todos los océanos de nuestro planeta juntos. Titán, la mayor de las lunas de Saturno, también tiene un ciclo líquido. Pero no es agua. Su ciclo mueve materiales entre la superficie y la atmósfera. Al principio suena como el ciclo del agua que tenemos en la Tierra, pero los inmensos lagos de Titán están llenos de etano y metano. Es posible que estén sobre una capa de agua. Neptuno está unas 30 veces más lejos del Sol que nosotros. Por supuesto, recibe mucha menos luz y calor que la Tierra, pero también irradia mucho más calor del que recibe. En su atmósfera ocurren más cosas, sobre todo si se compara con su vecino, Urano. Urano está más cerca del Sol, pero sigue irradiando la misma cantidad de calor que Neptuno. Los vientos en Neptuno son increíblemente fuertes, 2.400 kilómetros por hora. Nadie sabe aún por qué. Podría ser una contracción gravitacional, energía proveniente de su núcleo o del Sol. Espero que eventualmente lo averigüemos. ¿Puedes imaginar hielo caliente? Existe a solo 33 años luz de nosotros en un exoplaneta. Este astro se compone de diferentes elementos de agua, los cuales forman hielo ardiente. El hielo ahí es sólido debido a la presión, pero las temperaturas de la superficie son extremas y llegan hasta los 300 grados centígrados. Así es como el agua se mantiene súper caliente y sale en forma de vapor. Imagínate que pones hielo en tu café cuando quieres calentarlo. Ok, cuando miras las estrellas, es casi como si estuvieras mirando al pasado. Las estrellas están muy lejos y su luz tarda más en llegar a nuestro planeta. Así que es posible que algunas de ellas ya se hayan quedado sin combustible y ya no estén vivas. Los pilares de la creación son un buen ejemplo. Forman parte de una región situada a 7.000 años luz de nosotros, llamada Nebulosa del Águila. Son nubes de gas y polvo en forma de pilares. Los científicos las descubrieron por primera vez en 1995, pero en realidad una explosión de supernova destruyó estos pilares que se encontraban hace al menos 6.000 años. Así, la imagen de 1995 muestra los pilares de hace 7.000 años. Marte tiene el mayor volcán del sistema solar que conocemos hasta ahora. Es más grande que todo el estado de Hawái y 100 veces más grande que el mayor volcán de la Tierra. El planeta rojo parece tan tranquilo, pero en otro tiempo, grandes volcanes dominaban su superficie. Probablemente los volcanes del planeta rojo pueden crecer tanto porque la gravedad ahí es mucho más débil que en la Tierra. Además, la corteza de nuestro planeta se mueve todo el tiempo, y la marciana probablemente se mantiene quieta. Cada minuto hace más frío, la temperatura desciende muy rápido bajo cero, y aunque no hay nieve, el frío se hace insoportable. La escarcha aparece en el suelo, la hierba y los árboles y el hielo se forman en los cuerpos de agua a una velocidad increíble. La gente de todo el planeta, temblando, levanta los ojos al cielo y se queda boquiabierta con incredulidad. El sol se ha vuelto el doble de pequeño de lo que solía ser. Ahora parece una mota distante, por lo que ya no podrá calentar la tierra. Pero lo peor es que hay una enorme roca en llamas que viene directamente hacia los horrorizados espectadores desde el cielo, y el impacto de esa cosa sin duda causará mucho daño.
Bien, volvamos a nuestra realidad. La Tierra está exactamente en el punto óptimo de nuestro sistema solar. No está ni demasiado cerca ni muy lejos del Sol, lo que hace que la temperatura de nuestro planeta no solo sea tolerable, sino agradable. Los científicos a menudo llaman a Venus, el segundo planeta desde el Sol, el gemelo malvado de nuestra Tierra, porque es tan caliente e inhóspito que no es posible vivir en él. En su atmósfera hay espesas nubes que provocan lluvia de ácido, y los gases de efecto invernadero elevan la temperatura en la superficie hasta los valores insoportables. Pero incluso si Venus no tuviera eso, nada podría vivir ahí debido a su proximidad al Sol. Si hubiera agua líquida en el lugar, se evaporaría demasiado rápido y no dejaría ninguna posibilidad de que se desarrollara vida. Por otro lado, Marte, que sigue en línea después de la Tierra, está demasiado lejos del Sol, lo que lo hace frío y solitario. La temperatura en su superficie está por debajo del punto de congelación y nunca se calienta lo suficiente como para que el agua permanezca líquida por mucho tiempo. Eso sin mencionar la falta de atmósfera en el planeta rojo, el elemento que proporciona aire respirable a la Tierra. Entonces, si nuestro planeta se acercara o alejara del Sol, su temperatura subiría o bajaría respectivamente. Unos cientos de kilómetros no harían mucha diferencia. De todos modos, el giro de la Tierra alrededor del Sol es desigual y constantemente nos acercamos a nuestra estrella o nos alejamos un poco de ella. La distancia que cambiaría las cosas se mide en millones de kilómetros. Y sí, tal como les mostré al comienzo de este video, veríamos un Sol mucho más pequeño de lo que vemos ahora si nos fuéramos tan lejos. Es posible que las temperaturas no bajen en el momento exacto del cambio, ya que aún quedaría algo de calor. Pero desde el invierno siguiente, nuestro planeta probablemente permanecería frío para siempre. Los océanos se cubrirían de hielo, y el nivel general del mar descendería. Y en última instancia, el hielo reflejaría más calor del Sol hacia la atmósfera y el espacio, lo que no permitiría que la superficie de nuestro planeta obtuviera el calor necesario. Y más hielo significa menos vapor de agua en la atmósfera. El vapor de agua también captura el calor creando nubes, por lo que cuanto más frío hace, menos lluvia hay. El frío y la falta de lluvia no permitirían que ninguna planta sobreviviera por mucho tiempo, por lo que las áreas de paisaje helado y árido crecerían rápidamente, dejando intactas solo las zonas a lo largo de las orillas de los ríos por un tiempo, pero después los ríos también dejarían de fluir porque se congelarían o se secarían al perder sus fuentes, lagos y mares que por supuesto también se congelarían. Cualquier vida que habitara cerca de ellos desaparecería, las plantas primero y con ellas todo lo demás, ya que estas producen alimento y aire respirable, y con eso la Tierra se convertiría en un páramo helado. En cuanto a la roca gigante en llamas que mencioné, era un asteroide que venía del espacio exterior debido a los cambios de la órbita de nuestro planeta. Júpiter, el planeta más grande de nuestro sistema solar, actúa como un escudo natural para nosotros contra las rocas espaciales. Tiene una masa enorme y la mayoría de los asteroides que se acercan desde el espacio exterior quedan atrapados en su gravedad y caen en su superficie. No hay vida posible en Júpiter y su superficie es gaseosa, por lo que los asteroides tienden a desaparecer ahí sin dejar rastro. Aún así, algunos logran pasar Júpiter y ahí es donde entra en juego Marte. También contribuye a nuestra defensa al mantener en su lugar el cinturón de asteroides entre él y Júpiter. La masa combinada de los planetas crea un campo gravitatorio que no permite que los asteroides del cinturón vuelen en direcciones aleatorias, golpeando todo a su paso. Si Marte no estuviera entre nosotros y el cinturón, estaríamos acostumbrados a las lluvias de meteoritos casi más que a las de agua. Digamos que la Tierra ha reemplazado a Marte en su órbita, y ahora estamos a cientos de millones de kilómetros más lejos del Sol. La masa de la Tierra es más o menos similar a la de Marte, por lo que el cinturón de asteroides sigue en su lugar. Sin embargo, las temperaturas seguirán cayendo y la vida pronto se extinguirá. Pero si Marte se quedara donde está y la Tierra simplemente se acercara, sería una receta para el desastre. No hay posibilidad de que los planetas giren alrededor del Sol a la misma velocidad, porque su masa es desigual. En algún momento chocarían entre sí. Teniendo en cuenta su velocidad, ambos se romperían, quizá creando otro cinturón de asteroides en nuestro sistema solar. ¿No sería más esperanzador para nosotros si la Tierra decidiera saltar más cerca del Sol?
Aparte de que la estrella parece más una bola gigante y despiadada que arde en el cielo, su calor derretiría los glaciares de nuestro planeta, haciendo que el nivel del mar subiera abruptamente. El agua inundaría la mayor parte de los continentes y más superficies del planeta estarían cubiertas de ella, lo que significa una mayor absorción de calor. Esto provocaría un nuevo aumento de la temperatura. Además, esos grandes cuerpos de agua se evaporarían rapidísimo, liberando toneladas de vapor de agua y dióxido de carbono en la atmósfera. El dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero que absorbe calor, al igual que el vapor de agua. Juntos atraparían más y más calor del Sol, creando nubes espesas y turbulentas en el cielo, casi como en Venus, pero sin el ácido. Y este espeso manto de nubes también contribuiría a calentar la superficie de nuestro planeta. Al final, toda la Tierra se calentaría tanto que la vida en su superficie se volvería imposible para la mayoría. Solo las criaturas más resistentes podrían sobrevivir a las temperaturas tan altas. Por ejemplo, las que habitan en nuestros desiertos. A pesar de las lluvias, que no cesarían como en el escenario frío, las plantas aún tendrían dificultades para adaptarse a los nuevos y cálidos ambientes. Las que se encuentran en las regiones más frías del planeta serían las primeras en marchitarse y desaparecer, pero luego las plantas de climas templados y finalmente tropicales también caerían, y una vez más la Tierra se convertiría en una bola de roca estéril, solo que esta vez sobrecalentada en lugar de congelada. La distancia de nuestro planeta al Sol, su inclinación, su velocidad de rotación alrededor de su propio eje, su órbita alrededor del Sol e incluso la presencia de la Luna en sus cielos. Todo eso es crucial para que exista vida en la Tierra. Por ejemplo, si el planeta no estuviera inclinado con respecto al Sol, sería insoportablemente caliente en el ecuador e increíblemente frío en los polos. Las estaciones también dejarían de sucederse, dividiendo la Tierra en franjas de verano e invierno eternas. Nuestro planeta se calienta de manera uniforme desde todos los lados con la inclinación y rotación actuales, como si se asara en una barbacoa. Se vuelve hacia el Sol por un lado para calentarlo mientras el otro se enfría durante la noche. Si no hubiera un cambio de noche y día, probablemente solo viviríamos en algunas áreas de nuestro planeta donde habría un crepúsculo constante e interminable. Imagina nuestra vida sin esos hermosos amaneceres y atardeceres. Tal vez mejor dejamos que se quede como está, ¿de acuerdo? El sistema solar está lleno de objetos misteriosos que vienen de todas partes. En octubre de 2017, investigadores de Hawái avistaron un objeto misterioso al que llamaron Oumuamua. Esto significa un visitante de una tierra lejana en hawaiano. O eso, o era una vaca realmente grande. Siguió una órbita de escape. Literalmente escapó de la atracción gravitacional de su planeta, como si lanzaras una pelota al espacio y nunca regresara. Eso significa que este objeto extraño llegó desde algún lugar fuera de nuestro sistema solar. Hubo toneladas de teorías sobre lo que era, desde un simple asteroide hasta una nave espacial extraterrestre. Los científicos incluso pensaron que era un trozo de hielo de nitrógeno de un planeta similar a Plutón. Su extraña forma solo aumentaba el misterio. Los grandes cambios en las curvas de luz muestran que este objeto podía ser alargado como un tubo o más plano, como un panqueque. Era diferente de todo lo que habíamos visto antes. El Oumuamua no se comportaba exactamente como un cometa o un asteroide. Los cometas son helados y forman colas brillantes cuando pasan cerca del Sol, mientras que los asteroides son básicamente rocas y no forman colas. El Oumuamua no tiene cola ni libera gas, pero tampoco es una roca común. Su superficie es muy brillante, casi como metal pulido. Cuando pasó cerca del Sol, aceleró como si fuera un cohete. Y no fue la gravedad del Sol la que le dio al Oumuamua este impulso repentino. Los científicos no están seguros de qué lo causó. Entonces, ¿quién es este visitante misterioso? Después de años de estudio, los científicos ahora piensan que el Oumuamua es un cometa con hidrógeno congelado en su superficie. Este hidrógeno reaccionó con la luz solar, acelerando el cometa y cambiando su trayectoria. Es probable que el Oumuamua haya obtenido todo ese hidrógeno al estar expuesto a toneladas de rayos cósmicos durante mucho tiempo. A eso también le debe su agradable tono rojizo.
Oumuamua era un visitante de un sistema solar joven y caótico donde las colisiones y migraciones ocurren todo el tiempo. Sistemas como estos a menudo lanzan muchos objetos pequeños. Podría haber sido expulsado por un planeta como Júpiter, cuya gravedad es tan potente que puede arrojar cosas enormes al espacio exterior. Lo mismo sucede frecuentemente con los cometas aquí. Oumuamua ya dejó nuestro sistema solar, aunque objetos similares nos visitan a veces, aproximadamente una vez al año. Para aprender más sobre estos misteriosos visitantes, los astrónomos planean enviar una sonda para perseguir a Oumuamua. Usaremos las órbitas de la Tierra y Júpiter para impulsarla lo suficientemente rápido como para alcanzar al cometa. Pero algunos de los visitantes inesperados se quedaron un poco más de tiempo. En octubre de 2019, el telescopio espacial Hubble de la NASA tomó una foto de un cometa azulado que dejaba tras de sí una estela de polvo y gas. En ese momento, ya se encontraba en el sistema solar, a unos 420 millones de kilómetros de la Tierra en algún lugar entre Marte y Júpiter. Vimos el resplandor del polvo que lo rodeaba, pero aún no podíamos ver su núcleo, ya que era demasiado pequeño. Bueno, pequeño es relativo. Mide unos 1000 metros de largo, la longitud de 9 campos de fútbol. En marzo de 2020, las imágenes del Hubble mostraron que un pequeño fragmento del cometa se desprendió del núcleo. Eso significa que el cometa está muy activo, a diferencia del Oumuamua. A medida que lo observamos más de cerca, descubrimos que el núcleo era una mezcla suelta de partículas de hielo y polvo. Su superficie también era muy común, con zonas ásperas y mantos suaves de escombros helados y polvorientos. El cometa fue descubierto por el astrónomo aficionado Gennady Borisov, así que recibió el nombre de cometa 2C Borisov. ¡Felicidades! Los científicos confirmaron rápidamente que provino de afuera de nuestro sistema solar. Este objeto ciertamente fue un turista entusiasta. Viajó a una velocidad vertiginosa de aproximadamente 177,000 kilómetros por hora, lo suficientemente rápido como para dar la vuelta al mundo 4 veces en tan solo una hora. Esta visita fue fascinante por varias razones. La mayoría de los cometas de nuestro sistema solar provienen del cinturón de Kuiper o de la nube de Oort. El cinturón de Kuiper es una región del espacio más allá de la órbita de Neptuno. Es como un gran anillo distante alrededor del Sol, lleno de objetos pequeños y helados. Todos ellos son restos antiguos de la época en que nuestro sistema solar aún era muy joven. La nube de Oort está mucho más lejos. Es como una burbuja gigante alrededor del sistema solar, también llena de objetos helados muy antiguos. La mayoría de los cometas de periodo largo provienen de allí. Pero, ¿de dónde vino el cometa 2C Borisov? Aún no lo sabemos con certeza. Los científicos piensan que se formó en otro sistema estelar que podría ser más joven o más viejo que el nuestro. Sería raro si hubiera una tercera opción, NASA. De todos modos, podría haber sido expulsado de su sistema de origen, al igual que el Oumuamua. Aunque el cometa 2C Borisov es demasiado pequeño para mantener su propia atmósfera, desarrolló una coma cuando se acercó al Sol. Coma es un nombre curioso para esa hermosa nube resplandeciente de gas y polvo que rodea el núcleo del cometa. Se forma cuando el calor del Sol hace que el hielo del cometa se vaporice, mientras libera polvo y gas al espacio. Este fue más amigable que Oumuamua y nos dio más tiempo para estudiarlo. Como resultado, aprendimos más sobre sus características únicas y fascinantes. Por ejemplo, nunca había interactuado con otra estrella. Pero, desafortunadamente, Borisov también tuvo que irse. Ahora, está en un camino que lo llevará de regreso al espacio interestelar. Sin embargo, hay muchos más visitantes por venir y puede que hayas oído hablar del siguiente. El Gran Cometa de 1996. Así llamamos al cometa Hyakutake. También fue nombrado en honor al astrónomo que lo descubrió, Yuji Hyakutake. En una hermosa coincidencia, fue descubierto en la víspera de Año Nuevo. El 25 de marzo de 1996, este objeto pasó increíblemente cerca de la Tierra, a solo unas 0,1 unidades astronómicas de distancia, un poco más lejos que la Luna. Pasó sobre el Polo Norte. Esto lo convirtió en uno de los encuentros más cercanos con un cometa en 200 años. Era visible en todo el mundo, muy brillante y hermoso en el cielo, extendiéndose ampliamente.
Y no se quedó solo una noche. Se hizo más y más visible durante marzo, convirtiéndose en uno de los objetos más brillantes en el cielo nocturno al final del mes. El cometa recién se desvaneció por completo a finales de mayo. Es un cometa de periodo largo, lo que significa que tarda miles de años en orbitar el Sol. La última vez que nos visitó fue hace unos 17.000 años, y ahora su periodo orbital ha aumentado a 70.000 años. Pero no te desanimes, hay otros cometas que iluminarán nuestros días y noches. Además, algunos objetos espaciales prefieren quedarse por más tiempo. Hay un asteroide difícil de pronunciar llamado Ka-Epaoka-Awela. Este nombre en hawaiano significa el travieso de Júpiter. Por suerte, los científicos tuvieron piedad de nosotros y lo apodaron BZ. Oye, hablando en nombre de todos los narradores, gracias. Es un pequeño asteroide, de solo unos 3 kilómetros de diámetro. Puedes deducir por su nombre que comparte una órbita con Júpiter. Pero hay un dato interesante. Se mueve en la dirección opuesta, lo que se conoce como una órbita retrógrada. Este asteroide tan peculiar fue descubierto en noviembre de 2014. Orbita alrededor del Sol durante unos 11 años y 8 meses, a veces pasando dentro y fuera de la órbita de Júpiter. Ha sido así durante al menos 1 millón de años y seguirá igual durante 1 millón más. Pero, ¿por qué se mueve de manera tan llamativa? BZ podría ser en realidad un inmigrante interestelar. Tal vez pasó por nuestro sistema solar hace unos 4.500 millones de años, alrededor de la época en que el Sol se estaba formando. Entonces, quedó atrapado por la gravedad, pero mantuvo su órbita opuesta. O tal vez vino de la nube de Oort. Si fue así, pues podría haber obtenido su extraña órbita del misterioso planeta 9, un planeta hipotético que se cree que existe en nuestro sistema solar mucho más allá de Neptuno. Este asteroide nos brinda información sobre la historia del sistema solar y cómo los materiales orgánicos pueden viajar hasta nosotros desde el espacio exterior. En todo caso, hay miles de objetos en nuestro sistema solar que provienen del espacio interestelar y permanecen aquí por diferentes periodos de tiempo. Pero a veces tenemos suerte y terminan enseñándonos mucho sobre lo que hay más allá del sistema solar. El Sol se está preparando para un gran cambio, ya que sus polos magnéticos se están invirtiendo. Tal como la Tierra, el Sol tiene un norte y un sur magnético. Pero a diferencia de nuestro planeta, el proceso de inversión de los polos del Sol es más frecuente y fácil de prever. Se espera que el próximo giro se produzca este año entre abril y agosto. Aunque puede sonar apocalíptico, no tienes de qué preocuparte. Si tienes alrededor de 30 años, ya has vivido este fenómeno más de una vez, ya que el Sol se voltea cada 11 años. Probablemente no notaste ningún cambio en ese entonces, porque este proceso no nos afecta demasiado. Pero esta vez, las cosas podrían ser un poco diferentes. En la Tierra, las corrientes oceánicas son movimientos que juegan un papel crucial en la influencia del clima y el tiempo al distribuir el calor desde el ecuador hasta los polos. En el Sol, estas corrientes son más bien un océano de plasma. Pero no solo transportan calor, sino también energía electromagnética. Esto sucede porque el Sol es una enorme bola de gases calientes e ionizados que fluyen dentro de su núcleo. Al fusionar átomos de hidrógeno y formar helio, nuestra estrella libera una cantidad inmensa de energía, lo que forma estas intensas corrientes eléctricas. Y siempre que hay corrientes, hay campos magnéticos. Es más fácil de entender si piensas en ese experimento clásico con un alambre y un clavo que probablemente realizaste en la escuela primaria. Cuando la electricidad fluye a través de un alambre, crea un campo magnético alrededor del alambre. Así que, cuando conectas un alambre a una batería y lo enrollas alrededor de un clavo, el clavo se convierte en un imán. Esto es similar a cómo las corrientes eléctricas forman campos magnéticos en el Sol. Todo este proceso con el cual el Sol genera su campo magnético se llama dínamo. No podemos observarlo directamente, pero podemos ver sus efectos en la superficie del Sol.
Cuando los flujos de plasma y magnetismo se vuelven inestables e intensos, se manifiestan como manchas solares, que son áreas oscuras en la superficie del Sol. Aunque aún queda mucho por conocer acerca de cómo funciona este dínamo, los científicos ya han aprendido algo muy importante tras siglos de observar las manchas solares. El proceso del dínamo sigue un patrón. Alrededor de cada década, se reorganiza. Los campos magnéticos polares del Sol se debilitan hasta llegar a cero y luego regresan, pero con la polaridad opuesta. En la década de los 50, los investigadores descubrieron que cuando las manchas solares comienzan a volverse más intensas, significa que los polos se están preparando para una inversión. Y durante los últimos años, la actividad solar ha sido excepcionalmente alta. Hay más llamaradas solares, más ráfagas de radiación electromagnética y más bultos de plasma siendo expulsados al espacio. Es como si estuviéramos sentados en primera fila en el espectáculo de fuegos artificiales más épico del sistema solar. De hecho, el Sol no ha estado tan activo en 2 décadas. En este momento, los expertos creen que los campos polares están casi sincronizados y debilitándose constantemente, acercándose cada vez más a cero. Pero aún no hemos llegado al punto de inversión. Aunque puede parecer que el Sol invierte sus polos magnéticos como un reloj cada 11 años, la verdad es que no es tan exacto. Este cambio puede ser accidentado y algunos aspectos del fenómeno todavía son muy difíciles de predecir. Observemos el último ciclo solar, por ejemplo. El hemisferio norte comenzó su inversión magnética a principios de junio de 2012, pero entonces se encontró con un obstáculo y se quedó alrededor del punto neutro hasta finales de 2014. Mientras tanto, en el hemisferio sur, las cosas fueron más fluidas y la polaridad cambió a mediados de 2013. En esta ocasión, el Sol parece estar comportándose bien. Las cosas van sobre ruedas en este ciclo y la transición de los polos es más pareja. Pero aquí está la cuestión. Los procesos de inversión nunca son iguales. Eso es lo que hace que este fenómeno sea tan interesante de observar. Pero al mismo tiempo, es difícil predecir cómo nos afectará. Aquí en la Tierra, no tenemos que preocuparnos demasiado por esas intensas explosiones solares que ocurren a 150 millones de kilómetros de distancia. Pero si una tormenta solar llegara a nuestro planeta, la principal amenaza que traería sería la interrupción de los satélites de comunicación en el espacio. Sin embargo, las cosas podrían ser diferentes en este ciclo de inversión que está sucediendo en 2024, porque el número de satélites ha aumentado drásticamente en los últimos años. Por ejemplo, solamente el sistema Starlink de Elon Musk incluye más de 4,000. Todos estos satélites, junto con los satélites de comunicación y GPS, podrían verse afectados o incluso destruidos por una potente tormenta solar. A pesar de que las posibilidades de que una tormenta solar de estas características golpee la Tierra son bajas, no es imposible. En 1859, durante el evento Carrington, sucedió una tormenta cerca del pico del ciclo solar, haciendo que las corrientes fluyeran a través de las líneas de telégrafo, provocando incendios y perturbando los mensajes a nivel mundial. La Tierra quedó en silencio cuando las comunicaciones por telégrafo fallaron. Imagina lo que una tormenta solar podría hacer a nuestra gran cantidad de satélites hoy en día. Podría afectar todo aquello en lo que confiamos a diario, desde las comunicaciones y la navegación basadas en el espacio hasta los servicios de pronóstico del tiempo. La distribución de energía a nivel del suelo también podría verse afectada. Puedes olvidarte de ver YouTube o Genial, porque si tal fenómeno ocurriera hoy, podría causar un apocalipsis en Internet, dejando a innumerables personas y empresas sin conexión. Se calcula que si ocurriera un evento de clase Carrington hoy en día,
provocaría daños que oscilarían entre los 600,000 millones y los 2,5 billones de dólares. Y estoy hablando solo de los Estados Unidos. Afortunadamente para nosotros, las tormentas solares tan intensas como el evento Carrington suceden solo una vez cada 500 años aproximadamente. Mala noticia para los satélites de comunicación, pero una gran noticia para los observadores de auroras. Durante el evento Carrington, deslumbrantes auroras boreales iluminaron el cielo mientras los espectáculos de luces polares se extendían mucho más allá de sus rangos habituales. Las luces del norte se vieron tan al sur como en Cuba y Honolulu, Hawái, mientras que las luces del sur se vieron tan al norte como en Santiago de Chile. Para muchas personas alrededor del mundo, esta fue su primera visión de la aurora, y quedaron obsesionadas con los cielos inusualmente brillantes. Algunos de ellos pensaban que era el fin del mundo, mientras que otros comenzaban su día temprano, creyendo que el sol había salido tras escuchar a los pájaros piar y ver los cielos brillantes. Hoy sabemos que no hay nada extraño en ello, considerando que la aparición de auroras en latitudes más bajas es uno de los efectos esperados de la inversión del polo magnético del Sol. Típicamente, estos deslumbrantes fenómenos se encuentran entre los 60 y 75 grados de latitud, pero durante la última inversión del polo magnético del año 2013, se observaron intensas auroras por debajo de los 50 grados. Los testigos describieron estas auroras como de un rojo sangre o un carmesí profundo, y brillaban tan intensamente que se podía leer un periódico bajo su luz. Es importante estudiar este fenómeno y no temerle. La inversión de los polos magnéticos del Sol es en realidad una gran oportunidad para que los científicos comprendan mejor cómo funciona nuestra estrella. Dado que aún faltan muchas piezas en el rompecabezas del dínamo, todavía no somos muy buenos para predecir por qué algunos ciclos solares son más intensos que otros o cuándo ocurrirá una eyección de masa coronal. Pero poder predecirlo se está volviendo cada vez más necesario a medida que nos aventuramos al espacio. Cuantas más personas estén fuera de la Tierra, más expuestas estarán a estas fuertes tormentas solares. Es por eso que la comunidad científica quiere saber con mayor precisión cuándo una tormenta solar puede causar daños a las naves y a las estaciones espaciales. Además, ayudaría a los meteorólogos a avanzar en la predicción del clima, no solo en la Tierra, sino también en el espacio. El objetivo principal es hacer que los viajes espaciales sean más seguros a medida que el interés en las misiones tripuladas a la Luna y Marte crece cada año. Otra razón por la que es importante aprender más sobre la inversión del polo del Sol es para entender mejor cómo funciona su misterioso interior. Eso podría ayudarnos a descifrar los aspectos de otras estrellas en el universo, y quizás nos acerque a responder la pregunta esencial: ¿por qué estamos aquí? Estás observando el mejor retrato completo del Sol hasta ahora. Afortunadamente, nuestra estrella madre de 4.500 millones de años no utilizó ningún maquillaje para ajustar su tono de piel antes de esta sesión de fotos. Y ahora podemos estudiar su superficie con gran detalle. Esta imagen icónica fue tomada en marzo del 2022. La NASA quería comprender mejor el comportamiento solar y su impacto en la vida en la Tierra. Y por supuesto, en el futuro de nuestras tecnologías espaciales. Para hacerlo, lanzaron la misión del Satélite Observatorio Dinámico Solar, o SDO, en febrero del 2010. Esta legendaria sesión de fotos ocurrió 12 años después, cuando el SDO estaba a medio camino entre la Tierra y el Sol. Los científicos tuvieron que ensamblar 25 imágenes individuales como si fuera un rompecabezas. Así que la imagen final contiene 83 millones de píxeles. Sí, esta resolución es unas 10 veces mejor que la de tu sofisticado televisor 4K. Mira este increíble patrón similar a una galleta.
Normalmente, la brillante superficie del Sol lo opaca cuando observamos la estrella desde la Tierra. Afortunadamente, la NASA exploró la luz más allá del rango visible, lo que les permitió descubrir algunos detalles invisibles del rostro del Sol. Cuando ajustas tu selfie con filtros y efectos, puedes terminar con retratos completamente diferentes, resaltando distintas partes de tu rostro, incluso aquellas que ni siquiera sabías que existían. El mismo principio funciona aquí. Todas estas bolas de plasma son la misma foto del Sol captada en diferentes longitudes de onda electromagnéticas. Los puntos y patrones revelados pueden ayudarnos a entender un poco mejor los sucesos que ocurren dentro de la piel del Sol. A la velocidad de la luz se supone que significa súper rápido. Pero este rayo dorado que acaricia tu mejilla al amanecer ha recorrido un largo camino y es increíblemente antiguo en términos humanos. Los fotones generados por el núcleo del Sol tardan entre 10.000 y 170.000 años en viajar a través de la atmósfera de la estrella, y luego unos 8 minutos más para llegar a la Tierra. Así que, exploremos qué les lleva tanto tiempo. Nuestro recorrido comienza con la capa superior de la atmósfera del Sol. ¿Recuerdas a las deidades solares en películas y obras de teatro? A menudo portan lujosas coronas con rayos dorados. Bueno, el verdadero Sol también viste una elegante corona, que es la capa externa de su atmósfera. Pero, por supuesto, su tamaño y su esplendor no se pueden comparar con esas coronas de plástico para disfraces. Y su forma no es tan estable. La corona es un caparazón de gas que envuelve a nuestra estrella madre, y su tamaño y su forma fluctúan constantemente bajo la influencia del campo magnético del Sol. Puedes ver esta corona a simple vista desde la Tierra durante los eclipses solares totales. Se ve como una hermosa e intensa radiación alrededor del disco solar, que a su vez está completamente bloqueado por la Luna. La corona se extiende 8 millones de kilómetros por encima de la superficie del Sol, mientras que nuestro planeta azul tiene un diámetro de solo unos 13.000 kilómetros. Así que un rayo hipotético de la corona equivaldría a una fila de unos 625.000 planetas del tamaño de la Tierra. De repente, todos mis problemas empezaron a parecerme insignificantes. Aquí tienes otro dato curioso. La corona del Sol de alguna manera rompe las leyes de la física que conocemos, porque está más caliente de lo que debería estar. Su temperatura supera el 1.000.000 de grados centígrados, mientras que la superficie del Sol solo tiene unos 5.000 grados. Aunque la palabra solo no encaja aquí, porque aún es extremadamente caliente en términos humanos. Por lo general, la temperatura tiende a disminuir a medida que te alejas de una fuente de calor, pero este no es el caso con el Sol. Los científicos espaciales todavía se rascan la cabeza tratando de investigar este misterio. Afortunadamente, la reciente sesión de fotos nos permite explorar qué sucede dentro de esta gran estrella caliente sin riesgo de que perdamos nuestra visión. Aquí tienes, por ejemplo, estos hermosos puntos brillantes. Representan erupciones solares que ocurren bajo la capa de la corona. Las erupciones solares son explosiones poderosas que ocurren cuando los campos magnéticos chocan entre sí. Cuando esto sucede, cambian de forma y se reorganizan rápidamente. Estos campos surgen del plasma, que es muy turbulento en sí mismo, por lo que estos sucesos no son una sorpresa para el clima local. ¿Quién hubiera pensado que el Sol tendría manchas oscuras en su piel, al igual que las personas? Estas zonas más oscuras se conocen como agujeros coronales. Los terrícolas pueden experimentar su impacto cuando observan las hermosas luces de la aurora en las regiones polares. Los agujeros coronales se ven más oscuros porque el plasma en estos lugares es más frío, menos denso y está magnéticamente abierto.
Estas condiciones permiten que los vientos solares escapen hacia todo el sistema solar en lugar de quedarse en la superficie del Sol. Y cuando chocan con la magnetosfera de la Tierra, emergen las auroras para fascinar a nuestros ojos. Menos mal que nuestro campo magnético enfría los vientos solares. Nadie quiere que se le derritan los ojos, ¿cierto? Ahora, si buscáramos una analogía para los pelos del Sol, el mejor candidato serían las prominencias solares. Estos grandes lazos de plasma brillantes surgen de la superficie del Sol y se extienden miles de kilómetros hacia el espacio. Su vida útil varía desde días hasta varios meses. Es uno de los fenómenos más comunes en esta región. Aunque la primera descripción detallada de la prominencia solar data del siglo XIV, los científicos modernos aún investigan cómo y por qué se forman. Adentrándonos aún más, nos enfrentamos a la región de transición. Esta capa tiene un espesor de alrededor de 100 kilómetros, y el clima aquí es inimaginable. Las temperaturas pueden llegar hasta los 500.000 grados centígrados. La capa de transición se encuentra entre la corona y la última región de la atmósfera del Sol, llamada cromósfera. Hablando de eso, bienvenidos a nuestra próxima parada. La región de la cromósfera es famosa por un misterio científico llamado espícula. Estos espectaculares chorros de plasma parecidos a hierbas se disparan hacia arriba desde la superficie del Sol y alcanzan velocidades de unos 360 kilómetros por segundo. Como si estuvieran saltando en un trampolín desde la superficie del Sol, cada espícula dura unos minutos en el espacio exterior antes de caer de nuevo en la atmósfera solar. Los científicos tenían un desafío al tratar de explicar cómo las partículas cargadas magnéticamente podían lograr escapar de la enorme gravedad del Sol estando tan cerca de él. La respuesta posible surgió en 2017. Un grupo de científicos descubrió que las partículas neutrales proporcionaban a las partículas cargadas magnéticamente una flotabilidad extra para escapar de la gravedad solar por un tiempo. Es más razonable que la teoría de que sucede gracias al polvo de hadas, sin dudas. Ahora, vayamos 1500 kilómetros hacia adentro a través de la cromósfera para finalmente llegar a la superficie solar, la fotosfera. Tiene alrededor de 400 kilómetros de espesor, pero a diferencia de la Tierra, la superficie del Sol no es sólida ni estable en absoluto. Las temperaturas aquí son increíblemente altas para que cualquier material pueda existir. Por otro lado, los científicos a menudo llaman al plasma el cuarto estado de la materia. ¿Y por qué no? Está compuesto por átomos ionizados y electrones libres, por lo que en cierto modo tiene bastante sentido. Entonces, ¿cuál es el problema? Tal vez un día nos encontremos con una civilización de personas plasmoides. Pero creo que sería mejor que nos evitemos sus cálidos abrazos de bienvenida. De todos modos, la fotosfera es nuestra última parada, porque la humanidad no tiene la tecnología para explorar el Sol más profundamente. Así que, si quieres aprender más, tendrás que inventar tu propia nave espacial. Pero el tiempo se agota. Solo tienes unos 7 a 8 mil millones de años. Después de eso, nuestro Sol se desvanecerá, según las estimaciones de los científicos. Tienes un competidor serio, sin embargo. La sonda solar Parker de la NASA es la actual campeona en inmersión profunda en el Sol. Esta nave espacial logró viajar más de 7 millones de kilómetros desde la superficie del Sol hacia su núcleo el 27 de septiembre de 2023. Y luego, repitió su propio récord una vez más en diciembre del mismo año. Entonces, ¿por qué no se derritió?, podrías preguntar. La sonda ha sido diseñada para resistir condiciones de intensidad y fluctuaciones de temperatura extremas. Está equipada con un escudo térmico especial y un sistema autónomo que protege la misión de las potentes radiaciones solares. La NASA tiene planes aún más ambiciosos. En diciembre de 2024,
Parker realizará su acercamiento mayor al Sol. Viajará más rápido que cualquier objeto hecho por el hombre hasta el momento, a una velocidad de 700,000 kilómetros por hora. La sonda estará a solo 6 millones de kilómetros de la ardiente y brillante superficie del Sol. Es como aterrizar en una estrella. Los astrónomos ya han comparado este próximo hito épico con el alunizaje. Estoy pensando que podría ser más seguro si aterrizáramos de noche. Sí, tienes razón. Es un chiste demasiado viejo. ¿Qué pasaría si el Sol explotara? Bueno, puedes adivinarlo. Sería una noticia muy mala para nosotros. Este fue un video corto, ¿verdad? No, espera, tengo más. Si el Sol explotara, se desataría el caos en nuestro sistema solar. Los científicos nos dicen que ciertamente sucederá algún día. ¿Pero por qué? ¿Cómo se desarrollarían exactamente los sucesos? ¿Y es posible de alguna manera sobrevivir a semejante catástrofe? Bien, vamos a profundizar en ello. En primer lugar, prepárate para un viaje al núcleo del Sol. El corazón de nuestra estrella está lleno de átomos de hidrógeno que tienen una fiesta de baile celestial. Estos átomos están tan emocionados que chocan entre sí con todas sus fuerzas, y cuando colisionan sucede algo mágico, la fusión nuclear. Y en esta fusión, los átomos de hidrógeno se combinan para formar átomos de helio, un experimento de química a gran escala. Durante esta fusión nuclear, una pequeñísima cantidad de masa de los átomos de hidrógeno se transforma en una gran cantidad de energía. Es la famosa ecuación de Einstein, E = mc² en acción. La energía se libera en forma de luz y calor, irradiando hacia afuera para iluminar todo el sistema solar. Una vez que todos estos procesos se ponen en marcha, un montón de partículas energizadas, llamadas fotones, se unen a la diversión. Estos fotones son como pequeños paquetes de luz rebotando y zumbando en todas direcciones. Desempeñan un papel crucial en la transportación de la energía del Sol a través del espacio, e iluminan y calientan nuestro acogedor planeta. Pero para mantener todo esto en marcha, y para que los átomos no escapen y creen un caos total, el núcleo del Sol necesita estar bajo una tremenda presión. Esta presión proviene del inmenso peso de las capas exteriores que presionan sobre el núcleo. Pero las capas internas no se rinden. La energía creada por la fusión y la concurrida fiesta de fotones intentan con todas sus fuerzas escapar del núcleo del Sol. Pero el núcleo es tan denso y la presión es tan grande que la energía se toma su tiempo para salir. Rebota, es absorbida y vuelve a emitirse por otras partículas. Finalmente, después de mucho tiempo, llega a la superficie del Sol y se dispara al espacio para llegar hasta nosotros como luz solar. Bien, ahora ya sabemos cómo funciona el Sol. Pero, ¿qué sucede una vez que llega al final de su vida? Bueno, aquí está lo interesante. Nuestro Sol tiene un suministro limitado de hidrógeno. En unos 5.000 millones de años se quedará sin combustible. Después de eso, la estrella experimentará algunos cambios importantes. Ahora, presta atención, porque hay muchas posibilidades de que nos lo perdamos. Primero, el Sol se inflará y se convertirá en una gigante roja mientras se expande como un globo. Crecerá tanto que se tragará los planetas interiores, incluyendo a nuestra querida Tierra. Estamos hablando de un Sol que ocupa todo ese espacio, así que ni siquiera veremos el final de nuestra estrella, a menos que nos mudemos a algún lugar más lejano. Después de la fase de gigante roja, el Sol se encogerá un poco. Sus capas exteriores se desvanecerán en el espacio, dejando atrás una hermosa nebulosa planetaria, y así quedará revelado su núcleo resplandeciente. ¡Oh! El núcleo, ahora lleno de helio, empezará a sonar extraño, y también comenzará a fusionar elementos más pesados como el oxígeno y el carbono. Estas reacciones no serán tan enérgicas, como una fiesta con menos baile y ambiente más relajado. Al final, incluso el helio se agotará y el Sol se convertirá en una enana blanca compacta, una estrella jubilada disfrutando de su hogar de retiro. Los científicos estiman que al Sol le quedan entre 7 y 8.000 millones de años antes de que apague sus luces. Pero no te preocupes, para ese entonces la humanidad podría haber viajado a galaxias lejanas o incluso haber evolucionado hasta convertirse en seres increíbles. Nuestro Sol no se apagará con un estruendo como los fuegos artificiales.
No es lo suficientemente grande como para convertirse en una supernova o un agujero negro. Esas superestrellas necesitan mucha más masa que la de nuestro Sol para lograr esos trucos cósmicos. Pero ¿qué pasaría si explotara muy de golpe? Abruptamente y sin ninguna razón. Bueno, vamos a ver. Imagina esto. El Sol estalla y la Tierra se prepara para un viaje salvaje. El suceso desata una cantidad increíble de energía que envía una onda de choque que se desplaza a través del espacio a la velocidad de la luz. Son necesarios unos 8 minutos para que esta onda de choque llegue a la Tierra. ¿Por qué? Bueno, el Sol está a una asombrosa distancia promedio de 150 millones de kilómetros de nosotros. Entonces toma un poco más de 8 minutos y 20 segundos que la luz del Sol recorra toda esa distancia y nos alcance. Pero hablemos de la explosión. Sería un espectáculo grandioso. Lamentablemente, también sería el fin de la película. Las cantidades inmensas de energía desatada harían que el Sol se expandiera rápidamente tragándose los planetas interiores, incluyendo a la Tierra. Y eso no es todo. Prepárate para una explosión gigantesca de radiación. El Sol desataría un torrente de partículas supercargadas. Estamos hablando de rayos X y rayos gamma, el tipo de radiación que puede causar serios problemas. Cuando estas partículas de alta energía impactan con nuestro planeta, se descontrolan, causando todo tipo de caos. Ioniza la atmósfera y crea un inmenso pulso electromagnético. Este pulso es como una onda de choque para los aparatos electrónicos. Los fríe, los electrocuta y los deja inutilizables. Por lo tanto, si tus dispositivos no están protegidos, pasarán un mal rato. Hablando de tiempos difíciles, lo que sigue es la vaporización instantánea de nuestro planeta. Pero el gran final del Sol no solo afecta a la Tierra, sino que causa estragos en todo el sistema solar. Esa enorme ráfaga de energía se estrellará con todo en su camino. Los planetas y otros objetos serán sacados de sus cómodas órbitas en un absoluto caos y desconcierto. El cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, ¡pum!, se ha ido abandonado a los vientos cósmicos. E incluso los planetas que sobrevivan a esta catástrofe probablemente se desviarán de sus órbitas y vagarán libremente por la galaxia. No olvidemos los planetas exteriores, como Júpiter y Saturno. Estos gigantes generan su propio calor interno, lo que los mantiene acogedores y atrae a muchas lunas. Pero la explosión del Sol robaría su calor, convirtiéndolos en lugares increíblemente fríos. Y ahora que hemos discutido cuán catastrófico sería todo esto para nuestro sistema solar, vamos a hacer la pregunta lógica. ¿Podría la humanidad sobrevivir? La respuesta corta es no, no lo lograríamos. Todo sería aniquilado, excepto tal vez algunas bacterias astutas que se esconden en las sombras. Pero en un escenario más esperanzador en el que el Sol nos diera una advertencia sobre sus planes, podríamos tener una oportunidad de luchar. Si lo supiéramos con anticipación y tuviéramos tiempo para prepararnos, podríamos poner en marcha nuestros planes de supervivencia. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Dado que la propia Tierra no sobreviviría al berrinche del Sol, tendríamos que mudarnos a algún lugar. ¿Recuerdas que mencionamos que no todos los planetas serían completamente destruidos? Bueno, tristemente, los más cercanos al Sol, Mercurio, Venus y la Tierra, desaparecerían. Entonces, la opción más fácil sería mudarnos a algún otro sistema solar con su propio planeta similar a la Tierra. Pero ¿qué pasaría si la Tierra de alguna forma lograra sobrevivir a esta catástrofe? No pensemos en cómo sucedería y simplemente discutamos las consecuencias. Por empezar, nuestro clima se volvería loco. Durante los primeros momentos de la explosión del Sol, la radiación y las partículas elevarían la temperatura de manera significativa, creando una ola de calor interminable. Sería un efecto invernadero importante. Los océanos se evaporarían formando nubes espesas y esponjosas que atraparían el calor y se negarían a dejarlo escapar al espacio. Y después de eso, sin el cálido abrazo del Sol, la Tierra se convertiría rápidamente en un gran congelador. Entonces tendríamos que pensar una solución para la supervivencia. Una idea sería buscar refugio bajo tierra, donde no nos afectaría tanto la radiación y los cambios repentinos de temperatura. A medida que excavas más profundo, la temperatura aumenta. Entonces, con las herramientas y los recursos adecuados, la humanidad podría atrincherarse en búnkeres fortificados y sobrevivirían un par de años sin los rayos del Sol. ¿Por qué solo un par de años? Bueno, ¿recuerdas que dijimos que el Sol es el centro de gravedad de nuestro sistema solar? Sin él,
la Tierra estaría a la deriva en busca de un nuevo centro de gravedad. Imagina nuestro planeta, a nuestro fiel satélite, la Luna, y a todos los otros planetas flotando en libertad en el espacio. Afortunadamente, nuestro confiable Sol sigue ahí, manteniéndonos abrigados y brillando para muchas más aventuras cósmicas por venir. Por lo tanto, estamos a salvo durante algunos miles de millones de años. Pero siempre es divertido imaginar escenarios imposibles. Así que mantente conectado para ver más videos de posibilidades locas. Por miles de años, las personas solo conocían los planetas que podían ver utilizando telescopios simples o incluso a simple vista si las condiciones eran buenas. Pero a finales del siglo XVIII, un famoso astrónomo, Sir William Herschel, descubrió un nuevo planeta que era de color azul hielo. Al principio, las personas pensaban que era una estrella, pero después se dieron cuenta de que era algo más. Hoy lo conocemos como Urano, un planeta que está a más de 19 veces la distancia de la Tierra al Sol. Está tan lejos que le toma 84 años completar un viaje alrededor del Sol. Este astrónomo también descubrió muchas otras cosas interesantes en el espacio, como estrellas dobles y nebulosas. A mediados de los años 1800, los científicos notaron que algo atraía a Urano y tiraba extrañamente de su órbita. Pensaron que debía haber otro planeta allí, y usaron las matemáticas para predecir dónde estaría. Finalmente, en 1846, encontraron a Neptuno usando un telescopio. Era demasiado débil para verlo a simple vista porque estaba muy lejos del Sol. Todo era tan emocionante. ¿Quién sabe cuántos otros planetas podrían estar allí, acechando en la oscuridad de nuestro sistema solar? De vuelta en mediados del siglo XIX, los astrónomos notaron que algo inusual sucedía en el cielo. Un pequeño planeta rocoso llamado Mercurio estaba comportándose de manera extraña. No seguía la órbita predecible que se esperaba de él. Uno de ellos era un brillante científico francés, Urbain Le Verrier. Él desarrolló una teoría de que podría haber otro planeta en nuestro sistema solar que nadie había descubierto aún. Estaría ubicado en algún lugar entre Mercurio y el Sol. Este mundo hipotético, al que nombró Vulcano en honor al dios romano del fuego, tendría una superficie increíblemente caliente, y podría ser una posible explicación para el extraño comportamiento de Mercurio. Él nunca afirmó con seguridad que Vulcano fuera realmente la única cosa que perturbaba la órbita de Mercurio, pero emocionados por la posibilidad de descubrir un nuevo planeta, los astrónomos de todo el mundo adoptaron la idea. Para un mundo que no existía, la gente se comprometió a desarrollar ideas y obtener información sobre él. Algunos científicos no creían probable que hubieran pasado por alto otro planeta tan grande como Mercurio. Hubiera sido difícil no verlo para entonces, pero había una pequeña posibilidad de que existiera uno más pequeño dentro de la órbita de Mercurio, que estaba demasiado cerca del Sol como para que alguien pudiera verlo. Una teoría decía que estaba a unos 21 millones de kilómetros del Sol. Mercurio es el planeta con la órbita más excéntrica en nuestro sistema solar, pero el punto más cercano al que llega al Sol es alrededor de 46 millones de kilómetros. Esto significa que Vulcano estaría a menos de la mitad de esa distancia. La teoría continuó diciendo que si Vulcano existiera, orbitaría al Sol cada 19 días y 18 horas, y su trayectoria estaría inclinada a unos 12 grados en relación con la trayectoria de otros planetas en nuestro sistema solar. La posición de Vulcano en su punto más alejado del Sol aún estaría demasiado cerca del Sol para ser visto a simple vista, incluso durante el crepúsculo. La única oportunidad de verlo sería durante un eclipse solar o cuando pasara frente al Sol, lo cual, según la teoría, sucedería de 2 a 4 veces al año. Tenían una teoría de que este misterioso planeta estaba tan cerca del Sol que solo podía ser visto durante un eclipse solar total, cuando la luna bloqueaba el deslumbrante resplandor del Sol. Así que, cada vez que había un eclipse, los científicos miraban al Sol con la esperanza de vislumbrar a Vulcano. Estaban haciendo un gran esfuerzo, pero no importaba qué, no podían encontrar este planeta misterioso. Algunos astrónomos afirmaban haberlo visto durante los eclipses, pero nadie podía confirmarlo ni encontrar evidencia de ello.
La teoría de Vulcano quedó esperando tiempos mejores. Einstein tenía una idea diferente. Conoce su teoría de la relatividad general, ¿verdad? Ahí es donde afirmó que la gravedad no era algún tipo de fuerza natural, sino el resultado del espacio-tiempo curvado debido a la presencia de objetos espaciales gigantes, como planetas y estrellas. Los planetas giran alrededor del Sol en su órbita habitual porque el espacio-tiempo está curvado. Eso significa que los planetas están como cayendo hacia la estrella central de nuestro sistema solar. Y Einstein intentó explicar la inusual órbita de Mercurio usando su propia teoría de la relatividad. A diferencia de los otros planetas en nuestro sistema solar, la órbita de Mercurio no era tan circular. En cambio, parecía oscilar ligeramente, como si hubiera una fuerza invisible que lo alejara. Einstein dijo que esto podría estar sucediendo porque la enorme gravedad de nuestro Sol estaba realmente curvando la estructura del espacio-tiempo a su alrededor. Afirmó que es posible que esto haya cambiado un poco la órbita de Mercurio. A la comunidad científica le tomó un tiempo probar esta teoría, pero eventualmente pareció ser la explicación más plausible. Aunque la teoría de Einstein nos dio una explicación más elegante para la extraña órbita de Mercurio, algunos científicos aún tenían esperanzas de encontrar Vulcano. Fue especialmente difícil abandonar la idea porque Mercurio también es realmente difícil de ver desde donde estamos. Pero más tarde, cada vez más científicos comenzaron a aceptar la teoría de Einstein por encima de su imaginación, y observarían un eclipse solar total, específicamente para probar la teoría de la relatividad de Einstein, no por Vulcano. Y este no es el único planeta hipotético del que todos han hablado. En la era más reciente, algunos creen que podría haber un misterioso planeta acechando en la parte más alejada de nuestro sistema solar. Pero es más probable que este sí exista. Nadie lo ha visto directamente aún, pero las simulaciones por computadora muestran que este llamado Planeta 9 o Planeta X probablemente esté en algún lugar más allá de Neptuno. Neptuno y el Planeta X podrían ser similares en tamaño. El Planeta X podría ser 10 veces más masivo que la Tierra y orbitar alrededor de nuestro Sol en una forma alargada, que en promedio estaría 20 veces más lejos del Sol que Neptuno. Un año allí podría durar entre 10.000 a 20.000 años terrestres. En comparación, un año en Neptuno dura 165 años terrestres. Algo tan grande moviéndose allá afuera, más allá de Neptuno, podría explicar las órbitas inusuales de objetos más pequeños en el cinturón de Kuiper. El cinturón de Kuiper es el área de nuestro sistema solar más allá de Neptuno y donde orbita. Y lo más probable es que haya muchos asteroides, cometas y otros cuerpos más pequeños allí, en su mayoría hechos de hielo. Hubo otro planeta hipotético llamado Nibiru. ¿Recuerdas esos rumores de que el mundo se iba a terminar en el 2012? Uno de los escenarios más populares afirmaba que Nibiru impactaría nuestro planeta al final del año. Por supuesto, nada sucedió, ya que todavía estamos aquí, bien y listos. Sin embargo, la idea de Nibiru parecía interesante. Las historias comenzaron en la década de 1970, cuando un hombre, Zecharia Sitchin, mencionó a Nibiru en su libro, El 12º planeta. En él, afirmó que este orbita el Sol cada 3.600 años. Pero no hay ninguna posibilidad de que un planeta con una órbita tan excéntrica no perturbe a otros planetas de nuestro sistema solar con su gravedad. Y si realmente se iba a acercar tanto a la Tierra en 2012, se suponía que deberíamos poder verlo a simple vista. Algunos cálculos simples mostraron que Nibiru habría sido casi tan brillante como Marte en su punto más débil, y más brillante que las estrellas menos brillantes que se ven desde una ciudad. Bueno, quizás tengamos más suerte en los próximos 3.000 y algo años. En 2011 apareció un cometa, Elenin, que muchas personas pensaron que podría ser Nibiru. Pero cuando observas cometas y planetas a través de un telescopio, notas que aparecen de manera diferente. Un cometa tiene una coma, que es una atmósfera de gas, junto con una cola, algo que un planeta no tiene. Además, este cometa no chocó contra la Tierra. Se acercó demasiado a nuestro Sol y se desintegró. Los pedazos restantes continuarán moviéndose en su camino hacia el sistema solar exterior durante los próximos 12.000 años. Desde nuestro punto de vista, el Sol parece tan tranquilo y pacífico. Pero al igual que los seres humanos y todo el mundo vivo, tiene sus propias fases de mayor o menor actividad.
Solo que las consecuencias son mucho mayores y más caóticas cuando el Sol se vuelve hiperactivo. Acerquémonos para ver qué ocurre. Una de las formas de medir la actividad de nuestra estrella es contando las manchas solares de su superficie. Se trata de manchas oscuras que se forman cuando el campo magnético del Sol se desorganiza. El resultado es que cuantas más manchas solares hay, más activa se vuelve nuestra estrella. Parece que el Sol está de fiesta últimamente. El número de manchas solares observado por los científicos es el más alto desde hace 21 años. En junio aparecieron 163 manchas en su superficie. La última vez que hubo tantas manchas oscuras en el Sol fue en septiembre de 2002, cuando había 187. Parece que esta fiesta caótica se acerca a su punto álgido, algo que llamamos máximo solar. ¿Cómo ocurre esto? El campo magnético del Sol es muy potente y organizado, pero como dijimos, a veces llega el momento en que termina enredado. Algo así como una bola de bandas elásticas que se enrollan muy apretadas. Entonces el plasma solar se eleva desde la superficie formando bucles y causando un caos en forma de erupciones solares y algo que llamamos eyección de masa coronal. Ocurre cuando el plasma de la atmósfera superior del Sol, llamada corona, se vuelve loco y estalla con mucha fuerza. Entonces en algún punto esta bola se rompe y convierte el polo sur del Sol en el polo norte y viceversa. Todo esto ocurre cada 11 años más o menos. Por lo tanto, cuando el Sol entra en esta fase se vuelve muy activo y dispara grandes cantidades de plasma a partir de enormes manchas oscuras del tamaño de planetas, liberando potentes erupciones de energía y radiación. Algo fascinante ocurre cuando el Sol se vuelve más activo, un fenómeno llamado cascada de plasma o prominencia de la corona polar. Es como una mini erupción que comienza en el Sol y parece que intenta escapar, pero entonces el campo magnético tira hacia atrás antes de que pueda llegar al espacio. Y esta cascada de plasma es realmente espectacular. Llega hasta 100.000 kilómetros por encima de la superficie. Es como si apilaras 8 tierras una encima de la otra. Entonces ocurre algo que se denomina vórtice polar. Es como un gigantesco halo de plasma que gira alrededor del polo norte del Sol a gran velocidad. Este vórtice se produce cuando un gran tentáculo de plasma se rompe y vuelve a caer hacia la superficie, de forma similar a cómo se genera una cascada de plasma. Los científicos no saben por qué este plasma permanece tanto tiempo sobre la superficie del Sol. Hubo una eyección de masa coronal gigante en forma de mariposa en marzo de este año. Tenía una forma tan extraña porque explotó en el lado del Sol que no podíamos ver, por lo que era imposible medir completamente su fuerza. Por fortuna no explotó en nuestra dirección, pero es posible que haya golpeado un poco a Mercurio y que haya desprendido algo de polvo y gas, ya que Mercurio tiene un campo magnético débil. Todo suena bien en teoría, pero no son tan buenas noticias para nosotros. Debido a todo esto, podría haber más tormentas solares intensas que pueden llegar hasta la Tierra. Y no solo suenan alarmantes, de hecho, lo son. Crean un caos y perturban el campo magnético de nuestro planeta. Las tormentas geomagnéticas pueden formar hermosas auroras boreales, es cierto. Pero sería mejor disfrutar de estas bellezas en condiciones normales o simplemente contemplar una buena puesta de sol sobre el océano. No es que todas las tormentas solares vayan a golpear necesariamente la Tierra. Para alcanzar nuestro planeta, deben apuntar en la dirección correcta en el momento adecuado. Pero si eso ocurre, la tormenta puede ionizar la atmósfera superior y adiós a nuestras comunicaciones. Habría apagones temporales en sistemas como el GPS y la radio. No es un gran problema por sí solo, pero puede ser muy peligroso si ocurre en el momento equivocado, como durante un tsunami o un terremoto. Las tormentas también pueden dañar infraestructuras eléctricas como líneas de ferrocarriles y redes eléctricas. Si estás en un avión en ese momento, podrías estar expuesto a niveles más altos de radiación. Aún no está claro lo peligroso que es para nosotros, pero puede ser un problema grave para los astronautas en el espacio. Cuando las tormentas solares alteran el campo magnético, pueden afectar las migraciones de algunos animales, como tortugas marinas, ballenas y aves. Dado que en el reino animal todo funciona según el orden natural, nadie sabe qué les podría suceder a estas criaturas. Y si el Sol está en el máximo de su actividad, los satélites también tienen problemas. Tenemos más satélites en el espacio que nunca, y cuando la atmósfera superior se vuelve más densa debido a todos estos cambios, esto puede empujar a los satélites a diferentes direcciones. Podrían chocar entre sí, o algunos tal vez caer a la Tierra.
lo que solo es genial en las películas con superhéroes capaces de hacerle frente a estos peligros con relativa facilidad. Con suerte evitaremos una tormenta solar masiva como la de Carrington. La historia fue así. En agosto de 1859, astrónomos de todo el mundo observaron cómo el número de manchas solares era cada vez mayor. Un hombre llamado Richard Carrington estaba entre ellos. A principios de septiembre, estaba dibujando las manchas solares cuando de repente lo cegó un destello de luz. Duró unos 5 minutos, pero fue espectacular. Más tarde lo escribió como una llamarada de luz blanca. Fue una potentísima eyección de masa coronal, y en solo 17 horas y media esta tormenta cruzó el largo camino entre el Sol y nuestro planeta, que es de 145 millones de kilómetros, y desató su fuerza sobre nosotros, a pesar de que debería haber tardado varios días. Cuando empezó esta tormenta, las máquinas telegráficas de todo el mundo echaron chispas. Los operadores recibieron descargas eléctricas y el papel incluso se incendió. La gente estaba realmente asustada y confundida porque nunca antes habían visto un cielo tan brillante. Algunos incluso pensaron que era el fin del mundo. Al día siguiente, los telegrafistas aún no podían trabajar correctamente porque la atmósfera de la Tierra seguía cargada. Incluso consiguieron enviar mensajes utilizando la corriente auroral en lugar de la electricidad normal. Por otro lado, este fenómeno provocó impresionantes auroras en el cielo. Los habitantes de Hawái y Cuba pudieron ver hermosas auroras boreales, mientras que en Chile se pudieron observar auroras australes. Todos estos sucesos van en aumento, lenta pero constantemente. Por ejemplo, las erupciones solares son potentes estallidos de energía procedentes del Sol. En 2022 hubo 5 veces más en comparación con el año anterior. Y las más potentes, las de clase X, son cada vez más intensas y frecuentes. Esto podría ser mucho más extremo de lo que se pensaba. Además, es probable que empiece un poco antes de lo previsto. Los científicos pensaron primero que el pico ocurriría en 2025, pero parece que incluso podría suceder a finales de 2023. No podemos protegernos completamente si una tormenta solar nos golpea de lleno, pero sí podemos tomar algunas medidas para hacer aterrizar los aviones, ajustar la trayectoria de los satélites en el espacio e intentar que las infraestructuras vulnerables permanezcan seguras. Para hacer todo esto necesitamos mejores previsiones meteorológicas solares que nos ayuden a prepararnos para lo peor. Todo esto puede sonar aterrador, pero no te preocupes. Las erupciones solares no destruirán nuestro planeta. Envían material solar cargado hacia nosotros a velocidades bastante altas, pero no es que estemos completamente condenados si toda esa energía nos golpea. Nuestro planeta no nos dejará desprotegidos. Todavía tenemos la atmósfera y el campo magnético que nos mantiene relativamente a salvo. Nuestra gruesa atmósfera es como un escudo que bloquea la radiación que podría dañarnos. Estas erupciones solares pueden afectar sobre todo a la tecnología, pero no van a destruir la Tierra. Supongo que después de todo, tenemos nuestros propios superhéroes.